Oremos antes de leer y continuamos con este sermón. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por el privilegio, Padre, de poder congregarnos, de poder compartir con cada uno de nuestros hermanos. Y qué mejor cosa para compartir que tu palabra. Ayúdame, Padre, en esta mañana a poder testificar apropiadamente y correctamente delante tuyo a mis hermanos tu voluntad y tus preceptos, que no sean invenciones humanas ni dogmas de parte mía, sino que sea tu testimonio y yo solo sea un instrumento que hace eco de tu palabra. Ayuda a mis hermanos también a que todas sus preocupaciones, aflicciones y distracciones les eviten o omitan escucharte en esta mañana. Es cierto, soy yo quien habla, pero sabemos y entendemos que tu palabra escrita es tu voz a tu iglesia. Y hoy, Padre Eterno, sabemos que venimos a escucharte a ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Leamos el capítulo 20, versículo 24 hasta el versículo 31. Y empecemos a desglosar un poco esta historia. Dice la palabra de Dios: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es probable que usted esté pensando que este texto es muy conocido para usted, lo ha escuchado en alguna parte, quizá algún maestro de escuela dominical enseñó acerca de este texto cuando era muy niño, cuando si iba a la iglesia católica a una catequesis, o si iba a la escuela dominical a una iglesia evangélica, escuchó esta historia y escuchó de Tomás. Y todavía se acuerda de los dibujitos de los discípulos, ¿no? Cómo era Pedro, cómo era Tomás. Tenía cara de incrédulo de por sí. Pedro era como cascarrabias. Siempre los dibujos parecen ejemplificar un poco la personalidad de cada uno. Y a veces pensamos que estas historias no tienen nada que ver con la iglesia. Tienen que ver con los discípulos, ¿eh? Por allá, Tomás, el incrédulo, por allá. Pero mi querido hermano, yo vengo aquí a decirle que esto tiene mucha relación con la iglesia de nuestro tiempo. Más de lo que nosotros podemos imaginar. Porque esta, mi querido hermano, es la historia de una persona que se reúne con sus hermanos, que tiene una religión, que tiene coinonía con sus hermanos.
cree que hay un Dios. Pero a pesar de esto, no afirma ni confía en las promesas de ese Dios. No afirma ni confía en las promesas de ese Dios. Y esta es la radiografía, mi querido hermano, de cualquier iglesia en cualquier parte del mundo. No los conocemos, no sabemos quiénes son, pero dentro de cada iglesia hay un Tomás o varios Tomás. Nos gusta ir a la iglesia porque ahí están mis hermanos, mi familia. Soy religioso, creo que hay un Dios. He escuchado hablar de un tal Jesús y me gustan sus enseñanzas. La verdad que no eran malas. Trato, pero es difícil seguirlas. Pero me gusta escuchar acerca de él. No estoy tan seguro de eso de que resucitó al tercer día y que se levantó entre los muertos y ascendió a la diestra del Padre y hoy intercede por cada uno de nosotros. Esa parte me cuesta, pero me gustan sus enseñanzas. Muchos de nosotros, y digo nosotros en el sentido de las iglesias, personas que asisten a las iglesias, tienen este modus operandi, este hábito, esta tendencia. Vamos a la iglesia por hábito, por costumbre, por tradición familiar, pero no conocemos, ni creemos, y mucho menos confiamos en el Dios del cristianismo, que es Jesucristo. Así que sí, tiene mucho que ver con nosotros. Ahora quiero tomar siempre en cuenta algunos detalles sobre la historia. Primero que todo, ¿de quién está hablando la historia? Bueno, está hablando de Tomás. Tomás no es uno de los 70, Tomás no es algún discípulo, alguna persona extraviada que estaba en el camino y conoció a Jesús entre sus muchos viajes y predicaciones. Algo así como Zaqueo. No, Tomás no es ese tipo de hombre. Tomás era, según lo dice bien claramente Juan, uno de los 12. Aclaró el término de los 12, porque usted dirá, oye, pero ¿no eran 11 ya en ese momento? Claro, eran 11 ya. Pero aquí probablemente la terminología que usa Juan es considerando el hecho de que en un principio y según la voluntad de Jesucristo son 12. Y así lo entendió la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, aunque algunos tienen diferencias, y escogió a un 12º discípulo en el libro de los Hechos. Pero dejando eso de lado para no irnos por otro lado, esta es la historia de Tomás. Y es muy interesante porque Juan deja claro que Tomás no se encontraba en la reunión previa, ¿verdad? No vino al culto anterior. En el culto anterior, y ustedes hago un poco aquí, un poco jocoso esto, porque ya saben que no era un culto. Pero en aquella primera reunión que ya hablamos en la sesión anterior, Tomás no se encontraba. Eso lo deja claro aquí Juan al principio del versículo, ¿verdad? 24. Tomás no estaba entre ellos. Así que se perdió la primera visita en el día de resurrección. Recordemos que fue ese primer día, el día en que Jesús resucita, en la noche que Él aparece en medio de sus discípulos. Y todos creyeron, todos le vieron. Y ahora se acercaban a Tomás a testificarle lo que sus ojos habían contemplado. Le hemos visto resucitado. El texto no lo dice, pero estoy seguro que fue retroalimentada esa información también con el testimonio de las mujeres. María y las demás mujeres también le vieron. Así que era una constante insistencia. Tomás, lo vimos. Solo que pasa por no venir a la iglesia. Bueno, un poco de broma. Se lo perdió Tomás, por decirlo así, ¿no? Porque no estaba entre ellos. Ahora bien, ¿qué
decían los discípulos, las mujeres, a Tomás? Decían, Jesús ha resucitado. Ese era el mensaje que le estaban dando. Jesús ha resucitado, tal como Él lo dijo, tal como Él lo prometió. Lo hemos visto tal como Él anticipó de antemano que ocurriría, que vencería la muerte. Y Él dice, tremendo, ¿cuándo vuelve? No es lo que dice. Tomás, de una forma muy tajante, nos dice lo siguiente. En el versículo 25, Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, en otras palabras, aunque viera un cuerpo celeste, algo, una silueta, si no veo estas características, no creeré. Él es muy específico, muy explícito y gráfico en cuanto a los requisitos que yo tengo para creer. Esto es lo que necesito y entonces creeré. Dice que quiere ver la señal de los clavos en las manos. Quiere meter su dedo en aquel lugar. Y también, no solamente eso, sino que también quiere meter su mano en aquella herida en el costado de Jesús. ¿Recuerdan aquel momento que Juan narra? En el cual, ¿verdad?, se traspasa a Jesús con una lanza, ¿verdad? Y también es luego recordado por el apóstol Juan en su epístola como un testimonio salvífico, ¿verdad?, del evangelio, de que era consumado el sacrificio, ¿verdad? Ahora bien, Tomás dice, todo esto tengo que ver, y entonces, claro, en una forma negativa, la elaboración que usted ve allí dice, hasta que no vea esto, no creeré, en forma negativa. Pero lo que quiere decir es, tengo que ver esto, y entonces yo voy a creer. Entonces voy a creer. Jesús tendría un encuentro con Tomás. Ahora, siempre me pareció curioso cada vez que estudio esta narración, de que Tomás estaba con los demás discípulos. 8 días después de su resurrección, de que la tumba está vacía y que para Tomás, desde la perspectiva de Tomás, el cuerpo de Jesús está perdido, alguien se lo robó, se lo están comiendo los chacales, algo ha pasado. Y todos los demás discípulos están regocijados, alegres, contentos porque saben que su Señor no está en la tumba porque ha resucitado. ¿A quién buscan entre los muertos? Él ha resucitado. Esa verdad está latente en ellos. A veces siento que era una reunión para convencerlo. Digo yo, quizás lo citaron nuevamente. Tomás, ven acá, necesitamos reunirnos contigo. Y empezaron uno por uno a decirle, hey, Él ha resucitado. Él lo dijo en esta enseñanza, lo dijo en aquella enseñanza. ¿Te acuerdas de aquella semilla? No entendíamos nada acerca de la semilla, que debía morir para que diera fruto. Bueno, Él hablaba acerca de sí mismo. ¿Te acuerdas del templo que debía ser destruido y Él lo levantaría el tercer día? No entendíamos nada. Bueno, Él hablaba acerca de sí mismo. Me imagino que era una sesión, ¿verdad?, de predicación intensiva, Tomás. A veces pienso eso. Sin embargo, no hay una certeza de saber por qué Tomás seguía allí, ¿verdad? Puede ser por muchos motivos, realmente. Pero sea cual sea el motivo, una cosa sí es clara. Dios quería que Él estuviera allí. Y Dios ordenó todas las cosas para que Él estuviera allí. Ya sea que se le acabó el tanque de gas y tenía que ir a pedirlo prestado y llegó allí, oye, me prestan el tanque de gas, por favor. O cualquier otro suceso, Tomás estaba allí. Estaba reunido con el resto de sus hermanos. Jesús apareció 8 días después, el primer día de la semana. Una vez más, Jesús se encuentra con sus discípulos amados y esta vez viene a un encuentro especial. Y Juan captura este momento para cada uno de nosotros, para que podamos ver la gloria de Cristo a través
de la debilidad de Tomás. De que podamos ver su esplendor a través de las tinieblas que inundan la mente de Tomás. Así como él vio y sus ojos fueron abiertos. Y ahora, como dice aquel canto, mis ojos te ven. Ahora te miro yo. Asimismo nosotros podamos verle. Esa es la intención de Juan acá. Es por esto, mis queridos hermanos, que Jesús aparece nuevamente y no de forma casual, saluda a sus discípulos y dice, paz a vosotros. Ya lo vimos en la anterior ocasión que nos estuvimos hablando acerca de esta frase que repitió 2 veces. En su primer encuentro con los discípulos, paz a vosotros no es solo un saludo casual, rutinario. Paz a vosotros es el deseo de Cristo de dar a sus discípulos una dádiva. Dar a sus discípulos un don. Dar a sus discípulos una bendición real. Tal como Pablo a los colosenses les recordó la fuente y el origen de la paz que tenemos para con el Padre. En Colosenses 1, 19 al 21 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, él, Jesucristo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre que él derramó en la cruz del Calvario. Cuando Jesús aparece entre los discípulos, en aquella primera ocasión, dijo, paz a vosotros, a hombres atribulados, temerosos, avergonzados, escondiéndose de la aparente o posible persecución que tendrían los discípulos por ser seguidores de Jesús, un blasfemo. Querían exterminar cualquier rastro de aquella, entre comillas, herejía cristiana, ¿verdad? Ellos tenían miedo. Y Jesús les dijo, paz a vosotros. Que no es solo un saludo, sino la garantía y certeza de que ustedes tienen paz con el reino de los cielos, con Dios. No quiten el rostro de Dios, pueden mirarle. No se escondan de Él en el arbusto, vayan a su presencia. No se escondan en una cueva, salgan a verle. Este era el anuncio de Jesús, paz a vosotros, y ahora lo dice nuevamente con un objeto en particular, a Tomás. Paz a vosotros, paz a ti, Tomás, paz a ti. Mi querido hermano Tomás, así como el resto de los discípulos, era incrédulo. A veces siempre se coloca a Tomás como el único incrédulo, ¿verdad? Pero también recordemos que aun cuando Juan vio los lienzos de Jesús totalmente vacíos, ¿verdad? Creyó inmediatamente, pero Pedro no creyó inmediatamente. Asimismo pasó con el resto de los discípulos. Cuando las mujeres le hablaron y le dijeron, ¡hey, resucitó! Deja de estar diciendo tonterías. No digas tonterías. Ignoraron el anuncio en primera instancia. Así que Tomás no es muy diferente al resto de los discípulos. Es más, los discípulos ya le vieron y creen, pero Tomás no le ha visto. Tomás carece de aquella promesa cumplida en carne y hueso delante de él. Él no la ha visto y por eso reniega. Por eso dice, no lo puedo creer. No puedo. Pero en Tomás, algo que quizá no vemos es la culpa. Así como Pedro, y luego lo veremos también, Juan le dedicará un tiempo a Pedro. En los discípulos
inundaba la culpa por lo que hicieron. ¿Qué hicieron los discípulos? Le dieron la espalda a su Señor. No murieron con Él. Alguno dirá, bueno, es que Pedro fue el único que lo dijo, no todos. Bueno, en realidad Pedro podría decirse que era el vocero de todos. Todos realmente amaban a Jesús. Y siempre lo hemos dicho aquí, ellos amaban a Jesús. Amaban a Jesús. Querían que Él estuviera con Él, con ellos. Lo apreciaban y lo amaban. Y estaban totalmente devastados con su pérdida porque no confiaban en sus palabras, en sus promesas. Pensaban que sería el fin. Cuando Él dice, es necesario que yo parta. Pero le amaban. Estaban devastados. Y la culpa aún yacía en el corazón de Tomás. Es por eso que Jesús le recuerda a Tomás también que la paz que Él ha obtenido en la cruz del Calvario también es para Él. La fuente de esa incredulidad, mi querido hermano, la fuente de esa incredulidad que yace en Tomás es un corazón caído, una mente entenebrecida, que no cree en el poder del Evangelio. Pero no en este caso solo del mensaje, como nosotros debemos confiar en el poder del mensaje, sino en el poder de la obra que hizo Cristo en la cruz, de lo que Cristo obtuvo en la cruz. Él no creyó en las palabras que anticipaban esta victoria en la cruz, no afirmó y confió en ellas, pero ahora Jesús se las recuerda. Aquí está el resultado. La paz ha sido concedida a vosotros por el derramamiento de mi sangre en la cruz. ¿Por qué decimos eso? Porque creo que aquel clamor de Tomás que dice, si no veo esto, esto y esto y esto, no creeré, es como decir, hasta que no vea el resultado, hasta que no vea que realmente sucedió, no voy a creer. Hasta que esa obra no sea claramente visible para mí, no lo creeré. Realmente Él hizo lo que dijo que iba a hacer. Recordemos qué es lo que pide Tomás. Tomás pide en el versículo 25 ver las manos, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Específicamente las cicatrices de los clavos, ¿verdad? Luego Él dice que quiere tocar esas cicatrices y también las cicatrices de su costado. Él pide explícitamente eso y en última instancia deja aquel resultado si se cumplen todas estas condiciones y dice, no creeré, ¿verdad? En el sentido de que creerá si esto ocurre. No creeré si todo esto no se me cumple, ¿no? Ese capricho que tenía Tomás. Así que Jesús aparece ante los discípulos 8 días después y se dirige directamente a Tomás. En el versículo 27 le dice lo siguiente. Mira mis manos, Tomás. Tomás, ven aquí, acércate. Mira mis manos. ¿Qué dijo Tomás que quería ver? Quería ver sus manos. Luego dice, pon aquí tu dedo. Pon tu dedo aquí. ¿Qué dijo Tomás que quería hacer con la cicatriz de Jesús? Yo tengo que poner mi dedo en sus cicatrices. Y Jesús dice, pon aquí tu dedo. Es lo que querían, ¿no? Luego dice, y acerca tu mano y métela en mi costado. No dijo Tomás, y yo quiero colocar mi mano en la herida de su costado. Jesús le dice, pon tu mano y métela en mi costado.
¿Qué está pasando aquí? Bueno, mi querido hermano, tal como oró mi querido hermano Isaí, Él nos escucha. Todo lo que decimos, todo lo que pedimos, todo lo que oramos, todo lo que no oramos, todo lo que pensamos, Él sabe. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones, nuestras dudas, nuestras inseguridades? ¿Por qué no confiamos en Él? Él lo sabe. Lo que Él dijo ese día, Tomás, diciéndolo con tanta enjundia y seguridad y un poco de terquedad, Él quizá pensó, porque estaba seguro de que Jesús no había resucitado, que esto solamente lo sabían los que estaban allí y Él. Pero Jesús escuchó cada palabra y también sabía lo que había en lo profundo de su corazón. No solo lo que dijo, sino lo que había en su corazón. Él sabía la verdadera fuente de esas palabras. Él sabía que era culpabilidad e inseguridad. Él sabía que su corazón estaba de luto por la pérdida de Jesucristo. No tenía esperanza. Y es probable que por eso aún se mantenía con los demás, porque no soportaba estar solo, llevando esa cruz de su culpa y esa cruz de la inseguridad e incredulidad. No había esperanza fuera de Cristo. Él lo sabía. Así como Pedro lo dijo antes, ¿dónde más encontraremos palabras de vida eterna? Tomás estaba en esa situación. Después de que Cristo murió, vio a todos lados y dijo, no tengo nada. Lo he perdido todo. Esa fue la fuente de su terco corazón, diciendo, no voy a creer. ¿Cuántas veces no hemos reaccionado así? Quizá usted dice, usted no dice, no creeré. Pero usted sabe, en diferentes circunstancias, que ha perdido esperanza completa en el Señor. Ha perdido la esperanza de que sus familiares conocerán a Cristo. Ha perdido la esperanza de que sus hijos conocerán a Cristo. Usted ha perdido la esperanza de que amigos, conocidos, conozcan a Cristo. Usted ha perdido la esperanza de que la iglesia de Cristo avance. Usted ha perdido la esperanza de que usted crezca a la imagen de Cristo Jesús. Aquel pecado que lo avasalla, aquel pecado que parece ser más fuerte que usted, siempre lo vence y dice, no puedo, ya no más, voy a dejar esto. Cada vez que alguien nos recuerda el Evangelio, decimos, no funciona, tengo que ver para creer, no pasa nada. Actuamos como Tomás. Ese era el mantra de Tomás, ver para creer. Y nosotros a veces hacemos lo mismo. Tengo que ver para creer. Hermano, ¿quiere ver? Abra la Biblia. Abra la Biblia y verá. Sus ojos serán abiertos. Podrá ver. Podrá tocar. Podrá escuchar. No tenga la menor duda. Jesucristo atiende a cada una de esas necesidades y Él viene en nuestro rescate. En nuestra necesidad. Tomás tenía una necesidad enorme y Él atiende a esa necesidad. Él atiende de forma específica aquellas peticiones de Tomás para decirnos a nosotros que Él tiene total atención a nuestras necesidades, a nuestras incertidumbres. La fuente de nuestras dudas, cuando no las decimos públicamente, no decimos porque no queremos parecer malos creyentes, ¿no? Él las conoce y Él las va a atender.
de forma específica. Cuando usted las oculta y dice, yo mejor no digo eso porque la gente va a pensar que no soy cristiano. Aunque usted no lo diga, Él las conoce y Él las va a responder. Sus dudas, sus incertidumbres, sus inseguridades acerca de su futuro, acerca de su vida, de su propósito laboral, propósito de vida, sus planes, su propósito ministerial, su propia fe. Él contestará a todas esas necesidades. Por ello, hermano, Él está atento a nosotros. Y aunque para nosotros parece un regaño áspero de parte de Cristo, lo que realmente es una exhortación tierna, atenta, de parte de nuestro Señor Jesús a Tomás. Jesús no aparece con el mazo delante de Tomás. Jesús atiende a Tomás. Jesús tiene una atención personalizada a Tomás. Este es un momento para ti, Tomás. Y quiero tratarte a ti hoy y tu necesidad. Él viene con amor y con ternura, mostrándole a Tomás la evidencia no solo de su muerte, sino de algo más grande que solo su muerte, sino la evidencia del amor de Cristo por él. Él le muestra lo que costó salvarle, lo que costó ganar esa paz para con el Padre. Él murió por Tomás y Él murió por usted y por mí. Él hoy nos muestra a través de su palabra sus cicatrices, de sus manos, de sus pies, todas las llagas de sus cuerpos, las heridas en su cabeza por la corona de espinos, los látigos en su espalda y también la herida de su costado, a través de su santa palabra, a través de su testimonio fiel. Este fue el evangelio predicado de parte de Jesucristo a Tomás. Y es por eso que le exhorta y le dice, tal como tú dijiste, Tomás, no seas incrédulo, sé creyente. Tú lo dijiste, ¿no? Tomás, ¿tú no dijiste que creerías si te mostrara todo esto? Yo me imagino a Tomás que no tenía palabras. Todo ese vigor con el cual dijo, yo no creeré si no veo esto, aquello y lo otro, se había roto en un tembloroso Tomás, un débil Tomás, el que se le cortaba la voz, gagueaba, se le temblaban las piernas hasta que se dieron y cayeron delante de Cristo, del Señor, de nuestro Dios. Así como Él lo identifica, lo único que pudo decir, y aunque algunos también lo creen, otros no tanto, Jesús o Tomás ni siquiera pudo extender su mano a las heridas de Cristo. Él no pudo poner su mano en el costado de Jesús. Él cayó rendido en ese momento. El texto no nos lo dice, estoy seguro que luego lo pudo haber hecho, como el resto de los discípulos. Pero en ese momento creo que la presencia de Cristo lo inundó de tal manera y sus palabras lo transformaron de tal manera que lo único que pudo decir Tomás fue aquella confesión. Todos recordamos la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios, ¿verdad? Todos recordamos aquella gran confesión, pero muy poco recordamos la confesión de Tomás. Tomás dijo, Señor mío
y Dios mío. No lo hago habitualmente, pero por la providencia de Dios quiero citar algo. ¿Qué significa eso que dijo Tomás? ¿Qué está reconociendo Tomás en ese momento? Y por la providencia de Dios, usted pensará, wow, David, lo tenías todo organizado, planeado. No, Dios sí, yo no. Pero para citarle la pregunta 26 del Catecismo Menor de Fe de Westminster, dice, ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de rey? La respuesta es, Cristo ejecuta el oficio de rey sujetándonos a sí mismo, gobernándonos, defendiéndonos y restringiendo y venciendo a todos sus enemigos y a los nuestros. Esto es lo que reconoce Tomás en ese momento. Tomás está reconociendo que Jesús es su Señor. Y no dice mío como diciendo, bueno, para mí Él es Dios, para mí Él es Señor. No, 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 no. Esto no es una fe subjetiva. Lo que Él está diciendo es que Él me pertenece tanto como yo le pertenezco a Él. Él es mío y yo soy suyo. Es este juego de palabras. Porque Él le dice mío. O sea que Él me pertenece. Él es mi Dios. Él es mi Señor. Pero yo le pertenezco porque Él es mi Señor. Él es mi amo. La palabra Señor se utilizaba en este contexto de amos y esclavos. Amos, señores y sirvientes. En este caso, Tomás se identifica como un esclavo de Cristo. Soy tuyo, Señor, pero tú eres mío también. Esa es la realidad. También como dice aquel himno, ya pertenezco a Él. ¿A ver? Pertenecemos a Él. Esta es la confesión de Tomás en la cual se condensa, se comprime todo lo que el Evangelio ha dicho acerca de Cristo, en el cual afirma su deidad. Cualquier persona que diga ser creyente, pero no afirme la deidad de Cristo, está perdido. Es incrédulo. Si alguna vez conoce a alguno, recuérdele la confesión de Tomás. Tomás reconoció que Jesús es mi Dios. Así como Juan también diría en su primera epístola, el Dios verdadero. Como también lo dice el resto del Evangelio, se identifica así como el Hijo de Dios, el Hijo de hombre. Hablando de aquella profecía en Daniel, el Verbo de Dios, el yo soy. Como dicen los demás evangelios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y así como lo ejemplifica Juan, también que Él, el Verbo de Dios, hecho carne, caminó entre nosotros mostrando su gloria. Caminó entre nosotros y mostró su gloria. Esa misma gloria refulgente que se manifestó en el Sinaí, ahora caminó entre nosotros. Tomás reconoció a Jesucristo como el verdadero Dios, como nuestro Dios. Esa debe ser nuestra confesión también. La confesión del cristianismo, el néctar de nuestra fe, la sustancia de nuestra fe, es la confesión de Tomás. Aquí vemos un claro ejemplo de cómo Jesús vence la incredulidad de nuestros corazones. Él atiende a nuestra incredulidad y la vence. No hay ningún corazón, por más terco, necio, endurecido, que usted puede imaginar, que pueda resistirse al poder de Jesucristo. Así que nunca dude.
nunca desista. Siempre presente a los nombres de sus seres amados en oración para salvación. A sus hijos, hermanos, padres, tíos, sobrinos, amigos, conocidos, compañeros de trabajo. Nunca desista, porque ninguno de ellos es más grande que el que va con nosotros. Ninguno. Y ningún corazón se puede resistir a su poder. Este texto, esta porción de la Biblia, tiene un mensaje, bueno, más bien dos mensajes para nosotros. No solamente un mensaje directo para Tomás, sino un mensaje para nosotros, un recordatorio para nosotros. En el versículo 29, Jesucristo le da una última exhortación a Tomás, pero también se acuerda de nosotros. Y os dirá, esperad, David, usemos bien los tiempos, pasado, presente y futuro. ¿Cómo que se acuerda de nosotros si nosotros todavía no habíamos nacido? Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Ahora, como ya le he dicho antes, es lo mismo con los demás. Tomás, Pedro, todos. Porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este texto está hablando de usted y de mí. ¿Esto quiere decir que los apóstoles no eran bienaventurados? Mi querido hermano, qué mejor bienaventuranza que verlo en persona, ver a Cristo resucitado, ver su majestad, escucharle en su regazo, acostado en su costado, en su corazón, como lo hacía Juan. Qué mejor bienaventuranza. Esto es un recordatorio, es una exhortación para usted y para mí, para la audiencia de Juan, una audiencia que no vio a Cristo, que no lo vería hasta que murieran. Y ellos necesitaban una exhortación como esta, que Jesús le diera un mensaje directo a ellos. Ustedes son bienaventurados también. A la iglesia del primer siglo, a la iglesia de los siglos posteriores, a la iglesia en la ciudad de David. Ustedes son bienaventurados porque creen aunque no le han visto. Ustedes no le han visto, pero ustedes confían en Él. Confían en sus promesas, confían en su palabra, confían que su sacrificio fue consumado en la cruz y logró lo que quiso lograr. ¿Qué quiso lograr? La salvación de los suyos, la victoria de su pueblo, la liberación de su gran nación, el reino de Dios, de sus escogidos. Lo logró, venció, y eso es lo que usted y yo afirmamos hoy. Y lo afirmamos porque Él lo anunció también, que creeríamos a pesar de no verle. Y tendríamos y obtendríamos una gran bendición por ello. ¿Cómo ocurre esto? Por el poder de su palabra. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Tal como dijo también el apóstol Pablo a los Corintios, que para los llamados, la locura de la predicación, la necedad de la predicación, sería poder de Dios. De tal manera que cuando le escuchamos su palabra, por el poder del Espíritu Santo, que nos transforma, que nos bautiza, podemos verle, podemos escucharle, podemos tocarle espiritualmente. Podemos hacerlo. Y ahora gozamos hoy, en el día octavo. A pesar de que no le podemos ver con nuestros ojos físicos, debemos confiar y estar seguros, mi querido hermano. Algo que muchas iglesias olvidan es que Él está hoy con nosotros. Cuando nos reunimos cada primer día de la semana, estamos reunidos juntamente con Él. Y Él viene a nuestro encuentro. Él se reúne con nosotros.
Hermano mío, el segundo mensaje es del apóstol Juan. El apóstol Juan nos deja una aplicación firme, clara y constante en este evangelio. Cree. Cree en Jesucristo. No solamente como un buen maestro, ni mucho menos también como un buen hombre. No. Cree en Jesucristo como el Cristo, el Hijo de Dios. Cree en Jesucristo como el Cristo, el Mesías prometido, como el Hijo de Dios. De tal manera que, creyendo, obtengas aquella gran bienaventuranza que es la vida eterna. Esto es lo que nos dice el apóstol Juan. Y por último, quiero citar al pastor Samuel Pérez Milos, que tiene una observación interesante de esta escena y que creo que todos nosotros debemos meditar en esta escena como algo que se relaciona con la iglesia hoy. Esto es una gran escena eclesiástica, ¿verdad? Dice el pastor Samuel: perder la ocasión de estar en la reunión dominical con toda la iglesia es perder la oportunidad de sentir la presencia de Jesús, que viene a acompañar a los suyos. No importa si la congregación es pequeña, como en aquella ocasión, con solo 11 personas. La importancia no está en los congregados, sino en el Señor. El Señor que se reúne con su iglesia. Aunque seamos pocos, Él está con nosotros hoy. No se pierda cada vez que pueda, no se pierda eso. Y siempre que viene acá, sepa que no solamente viene a conocer nuevas personas o a ponerse al día con cada uno de nosotros, sino también que viene al encuentro personal, congregacional de la iglesia con su Dios y su Señor. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te adoramos y te glorificamos y te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre en esta mañana y sabemos hoy, Dios, y confiamos que tú nos has hablado. Ayúdanos en nuestro peregrinaje cristiano a ser más como tú, Señor. Ayuda a nuestra falta de fe, aquellas veces que desconfiamos de tus promesas. Ayuda a nuestra incredulidad y afírmanos como hijos tuyos, como herederos tuyos. Ayúdanos a seguir creciendo como iglesia, así como padres, hijos, hermanos. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, por el poder de tu palabra, que transforma nuestros corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.